Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Iniciamos con un nuevo video. Dado un número entero n, no negativo, implementar un método recursivo que permita saber cuál es el factorial de dicho número. Pues iniciemos. Como siempre tenemos que entender el ejercicio. Este ejercicio es un clásico de la recursividad. Sin embargo, lo abarcamos porque, como les digo, está bien que hay ejercicios que ya estén ahí sueltos y demás, pero siempre hay que entender. Este yo lo considero el ejemplo más común que van a ver en todo lugar. En muy pocos, digamos, se le da un ejemplo bastante detallado, pero es por eso que lo quiero abordar como nuestro segundo ejercicio. ¿Listo? Pues bien, veamos el factorial de un número. ¿Qué es el factorial de un número? Aquí tenemos una definición bastante rápida, en la que podemos decir que el factorial de un número es la multiplicación de números a partir de un número hasta la unidad. Aquí podemos ver que el factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Queda en total 120. ¿Listo? Entonces, el factorial de un número es eso. ¿Listo? Para cualquier número, a partir del número hasta la unidad. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues no parece tampoco muy complicado, sin embargo, como todo buen ejercicio, requiere su análisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos lo siguiente. Tenemos la definición de 5 factorial, que es todo esto de aquí. ¿Ya? A ver, partamos por ahí. Yo digo que 5 factorial es igual a ¿qué? A 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Verdad? Que al final esto te da el 120. Ahora, el factorial de 4, ¿qué cosa será? Pues, siguiendo la definición, yo sé que el factorial de 4 debería ser la multiplicación de números a partir del número, es decir, 4 por 3 por 2 por 1. La multiplicación de números hasta llegar a la unidad. Listo, que esto sería al final, ¿qué cosa? 24. Entonces, aquí ya podemos empezar a vislumbrar un par de detalles. Que yo, cuando tenga un número, para saber su factorial, sé que tengo que hacer una multiplicación desde el número hasta la unidad. Sin embargo, recuerden que vamos a hacer esto de manera recursiva. No vamos a usar un ciclo for ni un ciclo while. Con eso, yo creo que ya lo han intuido y ya está la solución en su cabeza, ¿no? Sin embargo, tenemos que pensar recursivamente. Y recuerden que para pensar recursivamente necesitamos dos cosas. Nuestros casos base, bueno, puede haber más de un caso base, nuestro o nuestros casos base, y la parte recursiva. Entonces, para llegar a eso tenemos que encontrar un estado en el que nosotros sepamos la respuesta directa para algún número. En este caso, tanto para el 4 como para el 5, yo no sé una respuesta directa. Estoy haciendo operaciones, estoy formando. Veamos qué pasa más si vamos desglosando más esto. Va a ocurrir lo siguiente, que para cada número que vayamos viendo, su factorial va a seguir siendo, según la definición, desde el número hasta el 1. Sin embargo, como les dije, tal vez ya están vislumbrando algo, que el factorial de cada número se compone del factorial anterior multiplicado por el número actual. Yo creo que eso ya lo han visto. Sin embargo, antes de llegar a eso, completemos nuestra tabla. Factorial de 2, ¿cuál va a ser? 2 por 1. Listo. Y aquí es donde yo creo que ya surgen las preguntas. Aquí es igual a 2, perdón, aquí me olvidé poner esto, que esto es igual a 6. Listo. Yo creo que aquí ya surgen las dudas o las preguntas. ¿Cuál es el factorial de 1? ¿Cuál es el factorial de 0? Pues el factorial de 1 se intuye, no es 1. Porque es desde el número hasta la unidad que resulta ser el mismo, así que es 1, 1, directamente. Y un caso especial es el factorial de 0. ¿Por qué? El factorial de 0 también es 1, ¿sí? Aunque no lo crean. Quizás esto ya lo saben, ¿no? Pero de todos modos, si quieren saber su motivo, razón de por qué el factorial de 0 es 1, no es que esto se hayan inventado y han dicho que sea así. No, no, no. Tiene una explicación matemática muy bonita. Les recomiendo que busquen, es bastante interesante. Pero bien, volviendo a lo nuestro, que es la programación. Como han podido ver aquí,
tenemos dos casos en los que tenemos una respuesta directa. En el factorial de 0 y en el factorial de 1. ¿Por qué? Cualquier otro factorial, nosotros hemos podido analizar que se compone de algo. ¿De qué? Del número en cuestión multiplicado con el factorial anterior. ¿Por qué? Miren, el factorial de 5 es la multiplicación de 5 hasta el 1. Pero si se dan cuenta, y si solamente me quedo con esta partecita de aquí, esta parte de aquí, ¿a qué es igual? Si se dan cuenta, es igual a esto de aquí. ¿No ve? Entonces, yo podría decir que el factorial de 5 también se puede escribir como si fuera que 5 multiplicado por el factorial de 4. Es decir, el número actual por el factorial de el número que me antecede, el número anterior. Y veamos si esto se cumple igual en las demás. Por ejemplo, aquí, el factorial de 4 es todo esto de aquí. Sin embargo, si nosotros lo separamos, tenemos esto. El número actual es 4 y lo demás con lo que se multiplica es esto. Y esto resulta ser igual a ¿qué? A esto de aquí, al factorial de 3. Entonces, esto tiene sentido. Nuestra pequeña fórmula tiene sentido. Esto de aquí yo lo podría traducir como que el factorial de 4, yo no sé una respuesta directa, solo sé que es el número actual multiplicado por el factorial del número anterior, que sería el factorial de 3. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo voy a ir armando, o bueno, esto es lo que yo hago en un caso que no es base. Sé que cuando estoy en un caso que no es base, el resultado es el número actual multiplicado por el factorial del número anterior. Haciendo esto, si se dan cuenta, va a llegar un punto cuando entres al factorial de 2, en el que esto, ¿cómo se divide o cómo se compone? Pues siguiendo nuestra pequeña fórmula, nosotros diríamos que es el número actual, que es 2 por el factorial del número anterior. ¿No ve? ¿Qué es esto? Que es 1. Y aquí está. Cuando llegas aquí, resulta que aquí ya no divides nada, porque es un caso base, es una respuesta directa. Entonces, a partir de aquí, se va a ir ensamblando nuestra respuesta. Aquí ya tengo respuestas 1, 1 por 2, 2. Entonces, el factorial de 2, que era esto de aquí, ya sabes cuál es su respuesta, que es 2, se multiplica por 3, te va a dar 6. Entonces, teniendo ese factorial, el factorial de 3 sabes que es 6, ya puedes reemplazar esto. En vez de manejarlo como 3 factorial, ahora sabes que es 6. 6 por 4, 24, y así sucesivamente se va a ir armando la respuesta. ¿Listo? Entonces, una vez entendido eso, borremos nuestros decorados. Vayamos a nuestra parte analítica. O bueno, a la parte del pseudo algoritmo. Entonces, escribamos. Les dije, siempre que analicen un ejercicio, después de entenderlo y ver y agarrarle, como dirían ahí, ¿no? Los jóvenes, agarrarle la onda, pues escriban. Plasmen esas ideas que estén en su mente. En mi caso les dije, yo siempre solía hacer que tengo un caso base. Bueno, previo a esto, que esté en 36 nomás. Ahora sí. Puedo tener casos base. Yo lo generalizo como algo singular, aunque pueda haber más de uno. Ya les dije, no, y de hecho aquí hay más de uno. Tengo dos casos base, así que vamos a poner casos base. ¿Listo? Puede haber uno, puede haber más. Mínimo siempre tiene que haber uno, ¿no? En algún momento tiene que haber un estado en el que sepas una respuesta directa. ¿Listo? Casos base. ¿Qué casos base tengo? Pues escribamos. Los casos base que yo he identificado son dos. ¿Cuáles son? Cuando el número es 0 o 1, la respuesta directa es 1. Listo, ya está. Si quieren esto pueden adaptarlo como en literal. Como les dije, aquí escríbanse, ráyense como mejor se entienda. Les dije, no intenten siempre ser técnicos, buscar palabras rebuscadas. No. Entiéndanse. Si se entienden, son felices. ¿Ya? Entonces, mi caso base es este. Cuando el número es 0 o 1, la respuesta directa es 1. Listo. Aquí para que se vea más bonito vamos a poner esto. ¿Ya? Cuando el número es 0 o 1, la respuesta directa es 1. Listo. Ahora, ¿cuál es mi caso recursivo? Pues les dije, el caso recursivo es aquel o son los que no son base. Perdón, me trabé mucho.
el o los casos recursivos, técnicamente solo hay uno, pero no, puede haber más. Sí. La parte recursiva es aquella que no es una base. ¿A qué me refiero con esto? Suena bastante redundante. Pues si el número es cualquier cosa que no sea 0 o 1, pues recursivo, directamente. Entonces lo generalizamos como caso recursivo. Caso recursivo. Uy, ¿qué es eso? Recursivo. Listo. ¿Cuál va a ser nuestro caso recursivo? Pues aquí en este caso, o bueno, en cualquier ejercicio, no detallas como tal cuándo lo es, porque sabes que es recursivo cuando no es base. Lo que anotamos aquí es qué hacemos en un caso recursivo. Porque algo tenemos que hacer, está bien, yo no tengo la respuesta directa, pero puedo ir ensamblándola. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a ensamblar la respuesta? Eso es lo que anotamos. En este caso dijimos, cuando esté en un caso recursivo, yo sé que la respuesta va a ser, ¿qué cosa? El número actual multiplicado por el factorial del número anterior. ¿Listo? En términos de fórmula sería que para el factorial de un n, para el gen n, aunque eso parece más una función, discúlpenme, pero entienden la idea, para el factorial de n va a ser igual a n multiplicado por el factorial de el número anterior, que es, en términos de notación sería n-1. Listo, esto en términos de fórmula, para que entiendan la idea. Y ya está, yo ya tengo mi solución. Entonces, teniendo esto ya entendido y resuelto, pasamos a lo más divertido, que es programar. Nuevamente, y perdón que redunde tanto en esto, pero créanme que es una recomendación que sé que les va a servir mucho. Antes de intentar programar algo, resuélvanlo. Ya sea en su hoja, en un Paint como hago yo, donde se sientan más cómodos o cómodas, pero resuélvanlo. ¿Listo? Yo había veces que resolvía ejercicios mientras jugaba y mientras estaba ahí distrayéndome y decía, oh, creo que tengo una solución. Y es bastante curioso los lugares en los que puedes encontrar solución a un problema. Pero como les dije, siempre solucionenlo. Uno de los errores que también se nota bastante cuando vas aprendiendo esto es que intentas programar antes de resolver y eso está mal. ¿Listo? Entonces vayamos a lo divertido. Les decía, aquí teníamos nos tenemos que crear un nuevo proyecto. En este caso es nuestro ejercicio 2, que es el factorial de un número. Listo, lo vamos a crear. Aquí está. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aquí es lo de siempre. Nos creamos una clase, le ponen nombre a su clase, pueden ponerle otro si gustan. Yo lo mantengo en términos generales. El código que se autogenera no me interesa, lo vamos a borrar. Tarararán. Listo, ya está. Inicia la magia. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que implementar un método. ¿Cómo creo un método? Mi método va a ser público. ¿Qué me devuelve? Pues me devuelve un número entero como resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me devuelve un entero? Aquí vamos a ver algo curioso. ¿Por qué? Estos de los factoriales crecen muy aceleradamente. Y van a ver que si yo le voy a intentar darle un número que es muy grande, su respuesta va a sobrepasar los límites de un int. Así que podrían usar si quieren un long, si tienen requerimientos más grandes. En mi caso, como es netamente didáctico el ejercicio, lo mantengo como un entero. ¿Listo? Nuestro tipo de retorno. ¿Qué más? ¿Qué se llama el método? Pues calcular factorial. Calcular factorial. Les dije, normalmente los métodos suelen ser acciones, entonces se asimila como acciones y normalmente sus nombres son verbos. Listo. ¿Qué recibo por parámetros? Recibo mi int n. Ya está. O bueno, n es muy general. Les dije, eviten cosas así. Pónganle nomás un nombre completo. Pónganle número. Listo. ¿Qué más? Continuamos. Les decía, cuando ya declaren o cuando ya tengamos nuestra asignatura de método, vamos a hacer esto. Dividimos la pantalla y con nuestro análisis al ladito, vamos a resolver esto. ¿Ya? Les dije, esto no hacemos por perder el tiempo, porque... No, esto es importante. Y se van a dar cuenta por qué es importante. Es tu guía, es tu pequeñito... Es como tu pequeña history line. Así que tienes que seguirlo. Te ilustra bastante al momento de resolver el problema.
Iniciamos. Les dije, ¿cómo vamos a iniciar? La manera en la que yo resuelvo los ejercicios, particularmente les dije respetando la semántica operacional, o bueno, haciendo que los métodos solo tengan un retorno. Sin embargo, eso no es estrictamente obligatorio, como vieron en el ejercicio anterior. Puedes hacer retornos directos, que es lo que más se asemeja, les dije, a lo que es los paradigmas funcionales, ¿no? Pero ya, iniciemos. Nos creamos nuestra variable donde vamos a guardar la respuesta. En este caso es de tipo entero y se va a llamar res, lo de siempre. Pero ojo, solo lo declaramos, no lo inicializamos. ¿Listo? Siguiente. Tengo que empezar a preguntar. Les dije, la recursividad es una alternativa a ciclos, es decir, que no utilizas ni fors ni whiles. ¿Qué es lo que haces entonces? Utilizas el mismo método para resolver el ejercicio. ¿Por qué? De alguna manera tienes que llegar a una instancia en la que sepas la respuesta directa de un problema para ir ensamblando la respuesta de cualquier otra. Entonces, les dije, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntemos. Sí, ¿qué cosa? ¿Cuál es el número que me estás dando por parámetro? ¿Es un caso base o será un caso recursivo? ¿Cuándo es un caso base? Yo les dije, sé que es un caso base cuando el número es 0 o 1. La respuesta directa en esos casos es 1. Entonces yo lo voy a hacer en una sola pregunta. Yo digo, sí, ¿qué cosa? Si el número que está ingresando por parámetro es igual a 0 o el número que está ingresando es igual a 1, entonces yo sé de ley que la respuesta directa para esto es 1. Listo. Caso contrario, si no es un caso base, ¿qué cosa es? Es un caso recursivo. No hay más. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nuestro caso recursivo, habíamos dicho, está bien. No sé, puede ser cualquiera, no puede ser 7, 15, tantos, ¿no? Hay un rango enorme de caso recursivo. Pero yo sé qué hacer en el caso recursivo. Eso es lo que me interesa, ¿no ve? ¿Qué es lo que hago en el caso recursivo? Yo sé que en el caso recursivo la respuesta va a ser igual a ¿qué? Al número actual, es decir, al n, multiplicado por el factorial del número anterior. Entonces, multiplicado por ¿qué? Llamada recursiva. ¿Llamada recursiva de quién? De este mismo método, si quieren háganlo así. Llamada recursiva de este mismo método, calcular factorial. ¿Factorial de quién? Ya no del número. Quiero el factorial del número anterior, es decir, del número menos 1. Listo, nada más. Entonces, si se dan cuenta, como va a ir reduciendo el valor de mi parámetro, en algún momento voy a llegar a un caso base. Llegado al caso base, voy a tener una respuesta directa, por tanto esta respuesta directa se va a ir reemplazando aquí y de esa manera se va a ir ensamblando mi respuesta final. ¿Listo? Pase lo que pase, ¿qué cosa hacemos? Retornamos la respuesta. Eso sería todo. Como les dije, el análisis, el pensamiento, eso que hacen en el Paint, bueno, que yo hago en el Paint, que pueden hacer en cualquier otro lugar, es muy importante. ¿Se han dado cuenta? Solo hemos traducido eso, nada más. Si el problema está resuelto, llevarlo a programación es cuestión de tiempo. ¿Listo? Entonces lo compilamos. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Ya está. Ahora hagamos la prueba. Aquí está, le damos a ejercicio 2, le damos OK, clic derecho, calculemos factorial de algo. Por ejemplo, de ese 5 que habíamos estado viendo, nos dice que la respuesta es 120. Correcto, esa es la respuesta. Si, digamos, hacemos de un caso base, digamos, ¿qué pasa si yo le doy 0 directamente? Es 1. Oh, está bien, genial. Si yo le doy 1, también debería darme 1. Correcto. ¿Qué pasa si le doy un número un poco más grande? Hagamos la prueba con 9. Nos da todo esto de aquí. ¿Será correcto? Ni idea, podemos hacer la prueba aquí. Uy, aquí donde andará el factorial. Eso de no saber usar tus propias herramientas es complicado. Aquí está el factorial, allá. Aquí entonces era el factorial de 9. ¿Qué pasa si yo le digo 9 factorial? Aquí está, es 362.880. Correcto. Entonces nuestro método está funcionando. Les dije que tal vez para un número demasiado grande, pues la respuesta va a sobrepasar un entero y esto se puede quebrar. Miren, no sé, a mí se me ocurre un número así, digamos. Miren, se va a quebrar. ¿Por qué se quiebra? El error que te da no es que esté mal tu código, no es que esté mal tu lógica. Lo que pasa es que la respuesta es tan grande que no entra en un tipo de dato entero.
entonces te va a decir que ha sobrepasado los límites de capacidad, algo así, miren. Bueno, en este caso es un Stack Overflow. Aprovechando este ejercicio y que tengo tiempo antes de ir, ah, este error es un error de los más comunes. ¿A qué me refiero con eso? El Stack Overflow ocurre en Java cuando tu pila de procesos se llena, es decir, internamente manejas una pila de procesos. Recuerden que cuando haces recursividad, estás invocando varias veces al mismo método. Y antes de resolverse, pues tiene que invocar a otra instancia menor, ¿no ve? Entonces se van agrupando todas esas llamadas pendientes, perdón. Entonces llega un momento en el que son tantas llamadas que tu memoria ya no alcanza. ¿Y qué te da? Stack Overflow. Listo, de este error no se asusten mucho, hay formas de solucionarlo. Bueno, formas de solucionarlo, quizás sí se puede mejorar algo el código, pero hay ocasiones en las que para instancias muy grandes, al menos si estamos hablando de Java, te va a dar ese error, ¿ya? Pero vamos a hablar de eso a futuro, muy a futuro, ¿ya? Como les dije, en paradigmas funcionales, pues no sufres de esto porque al no usar memoria, pues no es como si se va a sobrepasar, ¿no? Así que ahí en paradigmas funcionales puedes soportar cantidades más grandes. Obvio que también tiene sus propias complicaciones, pero eso es igual una historia aparte, ¿ya? Sin embargo, aquí no me he dado el error que yo quería. Yo quería, ¿sabes? Cuando le das un número... A ver, le vamos a dar el 90, no, mucho. El 30. Vamos a dar ok. Ya te está dando resultados para 30. A ver, está bien, pero veremos si está bien. Factorial de 30. Miren, por ejemplo aquí. El factorial de 30 es un número gigante. Miren, es mucho más grande que un entero. Y aquí pues te ha devuelto esto. ¿No ve que técnicamente no es la respuesta? Como les dije, esto ocurre cuando en algún momento, al hacer tanto proceso, va a llegar un momento en el que el resultado va a ser más grande que un entero. Entonces lo va a sobrepasar y ya va a empezar a fallar. Pero como les dije, eso ya depende de qué tanto alcance tiene que tener tu problema. Recuerden que el factorial de un número crece muy rápido, bastante. El ejercicio para propósitos didácticos está muy bonito, sirve, funciona dentro de los rangos de valores permitidos, ¿no? Entonces, ahí está. Por último, y antes de concluir, sin complicarme mucho más, les voy a mostrar la otra versión que les dije, que es con retornos directos, ¿no ve? Con retornos directos, creo que es de hecho un poco más fácil de entender. Yo lo hago así porque así aprendí, bueno, se me arraigó bastante, pero ya. Les dije, con retornos directos no hay variables locales donde guardes nada, son retornos directos de valor, eso es lo poderoso. Entonces, en vez de almacenar en un lugar, retornas directamente. En vez de almacenar en un lugar, retornas directamente. Listo, nada más. Aquí, como para que no tengan el mismo nombre, si no va a haber error, factorial 2, factorial 2. Listo. Ya se compila, no hay errores de sintaxis. Van a ver, es lo mismo. Lo único que cambia es que han visto, nos ahorramos un par de líneas de código. Quizás es un poco más entendible devolver directamente valores. Eso ya depende de cada persona o cómo lo va asimilando. Hacemos la prueba para ver que está funcionando. Le das 5, te das 120, todo bonito. Le damos un número un poquito más grande, que va a seguir abarcando. 8, ahí está su respuesta, 40.320. Si no me creen, verificamos con la calcu. Ahí está, todo bonito. Entonces, funciona. Este sería nuestro ejercicio del día de hoy. Como les digo, ejercicios livianos para ir entendiendo. Lo importante es que vayan entendiendo la idea de qué es la recursividad, una alternativa al uso de ciclos. En qué se basa o por qué se utiliza. Es bastante bonito e interesante resolver un ejercicio en términos de sí mismo. De tal manera que puedas ensamblar la respuesta de una instancia muy grande a partir de las instancias base. Ese es el propósito, eso es lo bonito de la recursividad. Y por si aún se preguntan, ¿por qué tengo que hacer esto en Java si me da errores como ese Stack Overflow? Relax. No es que vas a programar quizás toda tu vida en Java. Te vas a topar con otros tipos de paradigmas de donde vas a tener que ver cosas recursivas. Y es más, hay algoritmos de naturaleza recursivas, hasta estructuras que son recursivas por naturaleza. Así que es importante entender el concepto. ¿Listo? Mínimamente entiéndanlo a modo de sí, sé que esto es una rama, sé que esto es un área y es necesario conocer,
Así que véanlo siempre por el lado divertido. ¿Listo? Eso sería todo conmigo, como siempre. Para mí es un placer resolver ejercicios con ustedes, explicándolo porque me recuerda a mi juventud. ¿Listo? Pues eso sería todo. Espero que se haya entendido.